Gracias, Florencio, y gracias a todos vosotros. Buenos días. En primer lugar, tengo que decir que para mí es un honor y un placer estar aquí, primero por el Escorial, que es un lugar tan bonito, y por poder participar en el marco de unas jornadas que llevan el título nada más y nada menos que otro cumplimiento de pena es posible. Tengo que reconocer que yo aquí tengo un poquito de vértigo porque estoy rodeada de gente, tanto abajo como aquí arriba, que lleváis intrínseco en el ADN derechos y deberes de los presos, que aunque hayan tenido condenas, pues están en una situación de vulnerabilidad y de invisibilidad para la sociedad. Por eso sois un poco una ventana, como decía el Papa cuando hablaba con un condenado a cadena perpetua en Italia, que decía que las cárceles sin ventana son un muro. Pues aquí vosotros sois una ventana y ahora a mí me toca moderar y presentar otra ventana, que es la ventana jurídica. Y creo que para esta mesa redonda pues no puede haber mejor elección que los tres pivotes, las tres patas que han seleccionado, que es la abogacía, la justicia restaurativa y la administración penitenciaria. No me voy a extender mucho porque lo importante son las personas que van a participar aquí. Voy a comenzar con el lado de la abogacía, que tenemos aquí a mi derecha a Carlos García Castaño, que es el coordinador del SOAC de Madrid, pero sobre todo es una persona que se ha desgastado las suelas de los zapatos en las cárceles. Poco antes de empezar aquí me decía que lleva 40 años en las cárceles y que además él aprendió derecho penitenciario, me ha dicho, en la cárcel de Yeserías con las mujeres reclusas que le enseñaron el derecho penitenciario, del que ahora es experto y sobre todo en ejecución de penas. Él viene aquí como esa ventana que desde el SOAS pues se dedican a defender los derechos y reivindicar los deberes de los presos, y una parte muy importante que es la del cumplimiento de las penas, que seguro que luego nos hablará, pero creo que va a abordar su intervención desde un punto no menos importante, interesante y actual, que es el de las nuevas tecnologías en el ámbito penitenciario. Así que, Carlos, todo tuyo. No te excedas de 20 minutos, que si no que te llamaré la atención, ¿eh? Bueno, procuraré ser breve, aunque cuando los abogados decimos esto en el inicio de las intervenciones suele ser peligroso, pero bueno, voy a ver si, como además hay gente que me va a corregir si me escapo, pues seguro que me voy a ajustar al tiempo. Efectivamente, en septiembre hizo 40 años que entré por primera vez a una prisión, a la cárcel de mujeres de Yeserías. Las mujeres me enseñaron derecho penitenciario y sobre todo me sensibilizaron para que me dedicara, pues hasta este momento, lo que llevo de vida, intentando defender los derechos de las personas privadas de libertad. Fue una experiencia maravillosa que me ha marcado y bueno, pues ahora mismo mi pasión es el derecho penitenciario, a lo que me llevo dedicando durante años y donde procuro ir cada vez que voy pues hablando del tema y formando a gente sobre el asunto. Junto a eso me apetecía mucho venir hoy porque bueno, pues aquí hay varias personas que a lo largo de mi vida, en mi trayectoria personal, de implicación personal, han tenido importancia y a algunos hacía tiempo que no lo veía, como José Antonio, con el que empezamos en La Ventilla, en el barrio La Ventilla, en uno de los barrios de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y otra gente con las que me he ido encontrando a lo largo de todo este tiempo, gente con la que hemos compartido mucho, Josito, bueno, en realidad la vida, en definitiva. Bien, como ha dicho Maite, yo voy a intentar abordar mi intervención desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Yo ya no hablaría de nuevas tecnologías, hablaría de tecnologías, porque ya no son nuevas. Y es que el Internet, ¿cuánto tiempo llevamos con ello? Yo recuerdo que cuando empecé a ejercer no existía ni fax. A mí los procuradores me llevaban los papeles al despacho, me llevaba el folio, el papel. Bueno, pero al poco tiempo ya vino el fax, y luego ya vino el correo electrónico, y luego vino Internet, y hace ya tiempo. Es decir, que no podemos hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de tecnologías. El cambio, evidentemente, ha sido tremendo, ha sido muy brusco, y el aspecto de la administración donde menos se ha notado es la administración penitenciaria. Yo recuerdo hace unos 7 años, que no es nada, hace 7 años, quería recordar, poco antes de que Ángel Luis Ortiz, el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, pasara del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 al Ayuntamiento de Madrid como asesor, estuve con él en el juzgado y me estuvo enseñando cómo le llegaba la documentación de la Administración Penitenciaria al juzgado. Entonces, era un señor que era el demandadero, que llegaba con una saca, parecía Papá Noel, y
cogía la saca y vacillaba en mitad del suelo del juzgado las cartas y las repartía. Eso era un poco cómo funcionaba en aquel momento. Evidentemente, todo esto en 7 años ha cambiado de forma radical. Ya todavía sigue llegando cartas, todavía sigue llegando FAS a los juzgados de vigilancia penitenciaria, pero algo ha cambiado. Bueno, para el que no lo sepa, en abril de este año hubo una reforma del reglamento penitenciario importante donde se han introducido el uso de nuevas tecnologías en el ámbito penitenciario, el uso de Internet. Se pretende que se regule el uso de los ordenadores y el almacenamiento de datos en los mismos. Tiene que haber unos reglamentos de régimen interior que estaba previsto que estuvieran el 12 de julio, pero que creo que todavía, si están, no son públicos, que es una demanda que siempre le hago yo a la Administración, que esos reglamentos de régimen interior de los centros penitenciarios los deberíamos conocer todos para poder ejercer nuestras labores y el derecho de defensa y demás. Y ahora que todo el tema de las nuevas tecnologías se va a regular en estos, o se va a recoger de alguna forma en estos reglamentos de régimen interior, sería importante. Respecto a esto, aparte de citarlo, apuntar ya un primer tema para el debate, que es el de los límites. Vale, los presos van a tener un puesto de ordenador en las bibliotecas, así lo dice el reglamento ahora. ¿Cómo van a poder acceder? ¿Van a poder acceder a cualquier cosa? ¿Van a tener un correo electrónico, aunque sea genérico, para mandar quejas a los juzgados, a un sitio, a otro, lo que sea? Luego me preocupa mucho que en el reglamento, cuando se ha desarrollado, se diga eso que se dice siempre de las medidas de las posibilidades de cada centro. Y esto no es un reproche a la Administración Penitenciaria, que tenemos aquí a Miguel Ángel, es un reproche al legislador. Es decir, ¿cómo que en la medida de las posibilidades? ¿Y qué significa eso? Y si no hay posibilidades, ¿qué? ¿Ese centro se queda sin nada? Pues es que no parece que sea lógico, ¿no? Luego, otra de las cuestiones es que no se haya establecido una fecha límite para completar esa previsión de dotar a los centros penitenciarios de estas posibilidades de nuevas tecnologías. No se dice nada, ¿no? Nosotros, cuando desde el Consejo General de la Abogacía presentamos alegaciones o propuestas a esta reforma, poníamos una fecha. En aquel momento, que ya hace más de un año, hablábamos del 1 de enero del 2023. Bueno, pues es verdad que entró en vigor en abril, pero aunque no sea el 1 de enero del 2023, el 1 de enero del 2024, una fecha que por lo menos nos sirva a nosotros para poder reivindicar que se tiene que hacer y que se tiene que hacer más o menos ya. Bueno, todo eso en el ámbito del reglamento, de la reforma del reglamento, no solo a Internet, sino también tenemos la otra vía en el que sí que se ha progresado muchísimo, que es el tema de las comunicaciones, tema de las videoconferencias. Bueno, pues esto no solo ha mejorado las posibilidades de determinadas familias aquí en España, sino que todas esas personas que no son españolas y que tenían grandes dificultades para tener comunicaciones con sus familiares, pues esto de alguna forma ha acercado pues un abanico de un mayor contacto, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Frente a esta introducción de las nuevas tecnologías, tenemos de alguna forma una denuncia que realizo, es los anacronismos que tenemos en la legislación penitenciaria, sobre todo en los reglamentos y en las posiciones de algunos de los jueces. Bueno, pues la Audiencia Nacional tiene un auto prohibiendo el uso de un libro electrónico. También tenemos, por otra parte, toda la instrucción en los relaciones de objetos prohibidos que aparecen en la normativa penitenciaria, en la instrucción 3/2010, que pues hay un elenco de objetos que son de nuevas tecnologías o de tecnologías que están prohibidos y que de alguna forma chocan frontalmente, que estén prohibidos en relación a la reforma del reglamento. Entonces, bueno, pues todo esto me imagino que se tendrá que de alguna forma que armonizar. Instituciones Penitenciarias tiene 2 circulares del 2005 y del 2008 en relación al uso de Internet y del correo electrónico relativo a los funcionarios, con unas limitaciones enormes, porque habla de diferentes perfiles, que me imagino que eso se ha ido suavizando con el tiempo, pero que tendrán que derogarlas y modificarlas de alguna forma, porque es absolutamente anacrónico en relación con esta reforma que se ha realizado. Bueno, insisto, aquí apunto como reflexión el tema de las limitaciones. Habrá que ver qué contenido hay que darle a esto y qué limitaciones se les va a imponer a los presos a la hora de ejercer estos derechos. Bien,
Otro de los aspectos a tener en cuenta en el tema de las tecnologías es lo que es el control de la ejecución de penas. Tenía una presentación, lo que pasa es que, si acaso pasa, porque aquí hay algunas... Pasa, yo te voy diciendo. Esto está a disposición de todo el mundo, por si acaso luego le sirve a la gente para lo que sea. Sigue pasando, te voy diciendo. Te voy diciendo porque hay una parte en lo que es el control... aquí, pasa ahora. Pues hay una instrucción del 2019 que establece en qué casos se puede utilizar, instituciones penitenciarias en su página web tiene una relación de los medios de control que se usan habitualmente, ¿no? Entonces, fundamentalmente ahora mismo, en el tercer grado, en permisos, en las libertades vigiladas, en la libertad vigilada postpenitenciaria, en el 2010, cuando se hizo la primera reforma que se introdujo la libertad vigilada en determinados delitos, la libertad vigilada postpenitenciaria, cumplimiento de la pena, y al terminar tienes una libertad vigilada. Pues hasta ahora prácticamente no había habido cumplimiento, hasta hace muy poco, cumplimiento de ninguna de estas libertades vigiladas. Ahora ya estamos en ellas, hemos empezado, se está empezando a utilizar el GPS o las pulseras telemáticas. La fotografía que aparece en la página web de instituciones penitenciarias sigue pasando, es esta, que es el modelo, ¿no?, habitual que se suele utilizar. Me imagino que habrá otras también, porque se está comprando tecnología. Yo creo que la tecnología que compramos es no es de primera generación, porque eso es lo que tengo yo entendido. Tú sabrás mejor que yo eso, pero que son... a mí me habían comentado que eran tecnologías que nos vendían fundamentalmente países que la tienen superada y que ellos venden lo que lo cual no quiere decir que no sirvan para lo que se pretende, pero bueno, seguro que la información que tengo no es tan correcta, por lo que veo mover la cabeza a Miguel Ángel. Sigue pasando, y bueno, aquí también para información, pues los medios telemáticos que están activos en los terceros grados, el número que se estableció desde el 2010 en adelante, los que están activos ahora, creo que la anterior, ahí están todos los que se están instalados hasta el 2020, y los que están activos, bueno, esto es para que lo veáis el que quiera trastear un poco en toda esa idea. Y luego también se cumple el protocolo cuando una persona entra y tiene aplicado un control telemático por violencia de género, o una mujer entra que tiene algún tipo de dispositivo para poner en conocimiento de la policía que se le ha acercado al agresor o lo que sea. También hay un protocolo pues para ver cómo se compagina el cumplimiento de la pena privativa de libertad con esa situación, porque luego va a tener que salir y va a tener que continuar con el medio telemático que tenga. Entonces, esto también está coordinado y más o menos funciona con relativa facilidad y frecuencia, ¿no? Luego, sigue pasando, el tema de la digitalización en el ámbito penitenciario es otro problema, porque, bueno, pues si los juzgados están paulatinamente entrando en el ámbito de la era digital, los juzgados de vigilancia penitenciaria son los últimos en acceder a todas estas posibilidades. Entonces, todavía hay muchos juzgados que no tienen buzón propio del SNET. El SNET es el sistema que se utiliza de comunicación entre los abogados o entre las administraciones con los juzgados, y todavía algunos juzgados de vigilancia penitenciaria no tienen buzón propio, tienen que ir los escritos al buzón de decanato, que a su vez se los manda a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Hace poco, sigue pasando, creo que hace un mes, sigue pasando, más. La Audiencia Nacional ha publicado un manual de buenas prácticas, pero esto solo le compete al Juzgado Central de Vigilancia, no a los juzgados ordinarios. Esperemos que los juzgados ordinarios hagan algo parecido, porque existen muchas dificultades por parte de muchos abogados de mandar según qué casos escritos a los juzgados, porque los códigos no coinciden, porque la descripción del tipo de escrito y de procedimiento que aparece en el SNET muchas veces no coincide con el escrito, o sea, con el procedimiento real. Bueno, en la medida, esto en el central lo ha paliado bastante, porque se codifican todos y tú vas al manual y enseguida ves qué tipo de escrito, cómo lo presentas, y ha mejorado bastante en ese aspecto.
Otro de los temas donde evidentemente ha cambiado todo mucho y tiene que seguir cambiando es en el tema de las comunicaciones de los abogados con los presos. En un primer momento tenemos dos grandes reivindicaciones desde la abogacía, y es comunicar, esto no es un tema tecnológico, pero ya lo digo, y es comunicar sin barreras, tú a tú, es decir, la relación abogado-cliente es una relación que debe ser de confianza, que debe permitir el manejo de documentación para preparar las cosas, y un cristal en un locutorio limita muchísimo la comunicación. Al margen de otras comunicaciones, por ejemplo, las comunicaciones de, no sé cómo se estarán haciendo ahora, pero en su día denunciamos que cuando una madre tenía un niño que cumplía la edad y tenía que salir, las comunicaciones siguientes se hacían en el locutorio normal, y nosotros decíamos que no era lógico que después de 3 años teniendo al niño, de repente la siguiente comunicación, no sé si eso se ha cambiado o se está cambiando, pero que lo lógico sería que a partir de ese momento el niño siguiera teniendo unas comunicaciones, las ordinarias me refiero, sin el cristal de por medio. Bueno, son cosas. En materia de abogados, esa es una de las reivindicaciones, y la otra es el uso de ordenadores, el uso de medios telemáticos que nos permitan realmente preparar adecuadamente las causas. Hay causas que tienen 10.000 folios, 15.000, y no puedes ir con el paquete del expediente al juzgado. Es verdad que ha habido algunas decisiones de jueces que han permitido y autorizado al letrado a entrar con ese tipo de documentación, pero yo entiendo que hay que hacer un protocolo, que no podemos estar en manos de que el juez quiera o no quiera, de que haya determinados presos que, por su nombre, por la gravedad de su causa, por la extensión o por lo que sea, tengan acceso a unos derechos que no tienen la totalidad de los presos. Entonces habrá que hacer un protocolo de ver cómo se hace. Se ha avanzado porque ya en muchos centros penitenciarios hay un ordenador, una CPU con 2 pantallas, una de cara al ordenador, al preso, y otra de cara al abogado, en el que se mete la CPU y se va comentando el contenido del material que tenga el abogado para preparar con el preso. Pues todo eso también ha mejorado enormemente las relaciones el trabajo que vamos realizando, pero a mí me parece insuficiente y creo que hay que hacer un protocolo al respecto, ¿no? Está todo el tema de las videocámaras, de la videovigilancia. Hay una circular muy reciente que ha entrado en vigor, sobre todo porque desde hacía años llevaba presionando el Defensor del Pueblo para que se hiciera, y es sobre todo el tema de la custodia de las imágenes, cuánto tiempo hay que guardarlas, de sucesos que ocurren, ¿no? Dónde tienen que estar las cámaras. No os voy a contar, en la presentación aparece en qué zonas se pueden poner las cámaras, en qué zonas no, qué regulación tienen, cuánto tiempo tienen que guardarse las imágenes, a disposición de quién está, cómo puede acceder un abogado, los propios internos, qué tienen que hacer los funcionarios cuando detectan un hecho. Todo eso se regula en esa circular, y desde luego, desde mi punto de vista, desde la prevención de los malos tratos, es un avance enorme, porque evidentemente lo que decía antes Arturo del tema de la prevención, el hecho de que las sepas que queda todo registrado y que hay un protocolo para utilización de las imágenes, pues te hace pensar que hay cosas que o no se tienen que hacer o no se deben hacer, o que cuando tienes un conflicto en un momento determinado tienes que actuar de una forma determinada y no de otra. Todo eso supone un enorme avance y importante al respecto. Luego, simplemente para terminar, quería hablar de dos cosas. Quería hablar de dos cosas. Uno es todas esas experiencias que están surgiendo a lo largo de todo el mundo, que se denominan Smart Prison, prisión inteligente, que están basadas en la digitalización de casi todo el centro penitenciario. En Bélgica hay una experiencia de 2 prisiones que no es que sean la panacea absoluta de nada, pero bueno, pues es una experiencia interesante. Tienen todos los presos una pantalla digitalizada en cada una de las celdas. Todas las informaciones que les da la dirección, los funcionarios, le aparecen en pantalla. Todas las consultas que ellos pueden hacer las hacen en pantalla. Tienen acceso a determinadas películas que pueden ver en su propia celda dentro de un menú concreto que evidentemente está seleccionado y que no pueden elegir ellos sin más. Pero bueno, con una serie de limitaciones, se trata de una experiencia que va avanzando en otra forma de entender lo que es la privación de libertad cotidiana, ¿no? Habrá que ver, porque claro, cuando nos llegan estas experiencias nos las cuentan, nos enseñan
hay artículos que nos enseñan cómo funciona, cómo no funciona, pero tampoco nos cuentan el perfil del preso que hay dentro. Que a lo mejor el perfil es de un nivel exigente, centros que a lo mejor son casi de tercera. Habrá que ir viendo y profundizando en estas experiencias, que ya digo que yo la que más conozco es la de Bélgica, pero hay en otros sitios del mundo donde se están empezando a utilizar estos sistemas alternativos. Y luego, dos cosas que creo que con el paso del tiempo hay que replantearse a nivel penitenciario. Es decir, la tecnología nos da nuevas posibilidades y por lo tanto hay que replantearse. Por ejemplo, hay dos cosas que en mi historia personal, porque estuve muy implicado en ellas, en uno de ellos llevé uno de los recursos, que es el tema de la instalación de aparatos de escucha permanente en los centros penitenciarios. No quiere decir que escuchen permanentemente, porque no lo pueden hacer, no están autorizados. Quiere decir que son aparatos que están permanentemente allí, que cuando autoriza la autoridad judicial o cuando se hace una intervención se pueden enchufar y escuchar. Si la autorización no se puede hacer, lógicamente la autorización corresponde por ley. Pero creo que aquello de no solo hay que serlo, sino parecerlo, creo que también sería conveniente que esos aparatos de escucha permanente se eliminaran y que la escucha se produjera, porque ahora hay medios tecnológicos para ello, en cada uno de los casos en que se produzca la autorización o la necesidad de intervención. Eso lo apunto simplemente como una idea, porque, bueno, no sé, allá por el año 92, 91, 92, nos enteramos a través de una causa contra un preso terrorista que en MECO existía un aparato de escucha permanente en la prisión. Luego ya fue saliendo que no solo era MECO, sino que había otros y, bueno, pues hubo un conflicto de jurisdicción y el Tribunal Supremo autorizó a la Administración Penitenciaria a tenerlos. Dijo que el que los hubiera no significaba que los tuvieran que utilizar y demás, y lo autorizó. Pero creo que ahora con las nuevas tecnologías sería el momento, pues, de eliminar eso que puede suscitar dudas. Bien, eso por un lado. Y luego, otro de los temas importantes tiene que ver con un reciente auto del Tribunal Constitucional en un tema relacionado con Sito Minanco, en el que se ha desestimado un recurso de amparo, se ha inadmitido, pero en el que se plantea una cuestión muy interesante en un voto particular que ha hecho Ramón Sáez. Sabéis que en materia penitenciaria es una de esas excepciones, en materia de terrorismo y en materia penitenciaria son las dos excepciones que hay para poder intervenir las comunicaciones administrativamente. Es decir, por parte de la policía o en este caso por parte de la prisión. Bien, pues yo creo que ya es el momento de volver a replantearse, que a lo mejor con las nuevas tecnologías, la velocidad, pues a lo mejor hay que empezar a pensar que no debería haber esas excepciones al ámbito general de que tiene que haber una autorización judicial para intervenir las comunicaciones en todo caso. Entonces, bueno, pues es otra de las cosas que planteo ahí, que por mi parte podría contar muchas más cosas, pero ahora. Muchas gracias, Carlos. Si acaso simplemente comentar la pregunta que se le hacía a Arturo antes sobre el tema del posible contacto con los abogados de oficio y demás. Nosotros aquí, cada colegio de España funciona a su forma, tiene un avance concreto en el funcionamiento de su servicio de protección jurídica. Nosotros aquí, cuando nos llega cualquier petición de cualquier abogado, lo que hacemos es enviar de forma inmediata un reproducido al propio preso. Es decir, con eso evitamos el tema de protección de datos. Es decir, esto es como todo, cuando tenemos una asociación, una entidad, capellanía, con la que hay una colaboración permanente, normalmente le damos el dato, no tenemos ningún tipo de problema porque sabemos a quién se le está dando. Pero con carácter general, que llama a mucha gente, lo que hacemos es inmediatamente sale un reproducido por carta y se le manda al preso para que tenga los datos de su abogado, que es verdad que aunque teóricamente deberían tenerlos, pero eso es teóricamente, es decir, a muchos les llegan el papel a prisión, lo tiran, otros tienen su abogado antes de entrar en prisión y no llevan el papel encima, pierden los datos, tienen muchas causas, no saben, y eso es una dificultad, lógicamente, ¿no? Vamos a dar paso a Pepe Sevilla, que es abogado, es mediador, lleva muchos años vinculado a la Pastoral Penitenciaria de Sevilla
y nos va a dar él un poco la visión tan importante que es la justicia restaurativa. O sea, que ahora pasamos de las nuevas tecnologías y las leyes al mundo, supongo, de las emociones, los sentimientos y lo que él llama en algunas ponencias que he visto el encuentro conjunto, algo tan importante. Pepe, es tú. Así es. Buenos días, muchas gracias. Creo que ya en distintos momentos de la jornada habéis oído hablar de la justicia restaurativa a distintos ponentes y en lo que he podido sondear en los ratitos de comida y demás hay como diversidad. Hay gente que sabe un poco de qué va esto y hay otros que por ahora vivís en la virginidad de este concepto, ¿no? Pero antes de explicar un poquito brevemente de qué va, yo quiero reconocer aquí en público a una persona que cuando de esto no sabíamos nadie, ninguno, ya hacía justicia restaurativa en este país, ya hacía mediación penal y lo hacía en el milenio pasado. Estoy hablando de los años 97, 98, 99. Josito, aquí presente, es el padre de muchos de nosotros, de muchos de los que nos dedicamos a la justicia restaurativa en este país. Ha sido quien nos ha sabido enfocar, explicar y dotar de completa sentido a esta vivencia, ¿no? Yo la primera vez que escuché no lo hago para alabarlo, lo hago para joderlo, porque sé que está fastidiado ahora mismo con este acto de reconocimiento público. Así que esto te pasa por no venir al sur más frecuentemente, que esa te la tengo guardada. Bueno, por tanto empiezo con un acto de justicia. Y ahora hablaremos de la justicia restaurativa. Fijaos, pasa por ahí, José, un par de presentaciones. No vamos a entrar en grandes conceptos, pero sí lo que me interesa es que veamos que la situación actual del sistema penal está como muy vinculada a una mirada de la justicia penal retributiva, punitiva, heredera del sistema inquisitorial, sí, de la Inquisición, de donde viene, ¿no? En la cual se pone mucho el foco en cuál es la norma que se ha infringido, quién es la persona que lo ha infringido y cuál es el castigo que hay que imponerle a esa persona. Se trata de construir, por lo tanto, en el juicio una foto de lo que ha pasado y a partir de ahí se llegan a una serie de consecuencias o conclusiones jurídicas en la cual a veces no está presente la víctima. Y digo no está presente en términos literal. A mí me ha pasado, a Carlos le habrá pasado y a cualquiera de los abogados que estáis aquí presentes os habrá pasado que en un juicio penal a veces no se deja ni siquiera pasar a la víctima para que cuente qué fue lo que ocurrió. Esta es la persona que ha denunciado, que ha tenido que ir a ratificar la denuncia al juzgado, que a lo mejor la han citado 3 veces para juicio y se ha suspendido porque faltaba no sé qué, no sé cuánto, y el día que se celebra el juicio, pues igual, como hay un acuerdo de conformidad o como hay otras pruebas suficientes para acreditar el hecho y la condena, pues se la deja fuera de la sala. Esto está a la orden del día. Por lo tanto, con el sistema de justicia tradicional, digamos, la víctima es simplemente un argumento, una herramienta para conseguir la sentencia condenatoria, para probar la acusación. Sin embargo, la justicia restaurativa tiene un planteamiento completamente distinto. En la justicia restaurativa lo primero que se hace es poner el foco en la persona que ha sufrido el daño. ¿Cuál es ese daño que ha sufrido? ¿Quién debe de tratar de reparar o restaurar ese daño? ¿Qué tipo de acción o de actuación puede hacer la persona infractora para eso? Y finalmente, lógicamente, tendrá que actuar también, habrá que ver si hay necesidad de un reproche penal, pero siempre, digamos, condicionado a esa toma de conciencia del infractor, responsabilización del infractor y reparación del daño que ha causado. Esto es fundamental que lo veamos porque, como veis, son dos ópticas de la justicia penal diferentes, donde
las prioridades marcan el desarrollo no solo de los procedimientos, sino también del resultado final. Fijaos, desde Europa esto lo tienen clarísimo desde hace mucho tiempo y a todos los países de los Estados miembros se les está instando a que cada vez haya un mayor desarrollo de políticas que sean acordes con esta mirada restaurativa del derecho penal. A España va llegando, como siempre y como todo, muy lentamente. Incluso contamos con normativa que no se lleva a cabo, que no se aplica, que no se está aplicando. Y bueno, pues aunque es cierto que hemos ido avanzando, que se ha ido introduciendo a un determinado nivel, pero es verdad que todavía falta mucho. Bueno, ¿y la justicia restaurativa realmente de qué va? Pasa, José. Yo creo que es muy importante que sepamos distinguir dos cosas, dos esferas, dos planos diferentes del hecho infractor. Uno es el hecho infractor como delito. Este acto es constitutivo de delito y por lo tanto se pone en marcha toda la maquinaria penal. ¿Por qué? Porque es un conflicto jurídico. Se ha vulnerado una norma y por lo tanto hay una serie de consecuencias jurídicas, que es la policía, el juzgado de guardia, la instrucción, el enjuiciamiento, el fallo. Y para eso hay una serie de reglas del juego, le podríamos llamar, en las cuales entra pues todo lo jurídico, ¿no? Todo lo que en un procedimiento penal ocurre y pasa, ¿no? Y entre otras cosas, pues está permitido que el infractor mienta, que el infractor no reconozca la verdad de los hechos y se reconozca culpable y que bueno, pues como gato panza arriba intente eludir de todas las maneras posibles un posible castigo. Bien, eso acaba, ese conflicto jurídico que tiene la consideración del hecho como delito, acaba con una sentencia. Mejor o peor, correcta, incorrecta, pero la sentencia es lo que viene a poner fin al conflicto jurídico de carácter público y por lo tanto luego habrá que cumplir esa sentencia. Y en el modo de cumplirla es en el que estamos, ¿no? Otro modo de cumplir la pena de prisión. Vale. Pero no quiero que olvidemos que ese mismo hecho infractor tiene otra dimensión diferente, que es la de hecho dañoso, que ha dañado a alguien o a muchas personas, no sabemos. Y que eso ya no tiene una dimensión tanto pública, sino más bien privada, porque ha sido un daño interpersonal la mayor parte de las veces, con carácter privado. Y eso muchas veces no se gestiona, no se aborda. Fijaos que arriba vemos que se aborda desde el propio ordenamiento jurídico penal, el conflicto jurídico, pero la cuestión más privada, más personal, se aborda como nos han enseñado, si así nos lo han enseñado desde chicos, a tomar conciencia del error que hemos cometido, ir a la persona, expresarle nuestras disculpas y nuestro deseo de hacer algo para compensar o reparar ese daño que hemos causado. Todo eso se hace desde la vivencia personal y expresándolo a través de la comunicación interpersonal, con nuestras emociones, con nuestras limitaciones o con nuestra facilidad para expresar todo eso, ¿no? Y finalmente, esa gestión de lo privado y de lo interpersonal pues se resuelve pues con un proceso de reparación, que a veces la reparación es simplemente moral o simbólica, es decir, nos ha pasado 1000 veces que la víctima se siente absolutamente satisfecha, reparada, simplemente por saber que el infractor ha entendido la equivocación, ha tomado nota de ello, se compromete a no repetirlo y que está bueno, arrepentido y dispuesto a hacer lo que le pida la víctima para resolver y reparar eso, ¿no? La víctima ahí muchas veces lo que necesita es información. ¿Por qué? Porque a mí, porque de esta manera, porque en este momento. Eso es muy importante, es una necesidad común de las víctimas. Otras veces lo que necesita es expresar. Es que escuche lo que me ha hecho y las consecuencias que ha tenido lo que me ha hecho, ¿no? También necesita a veces entender el sentido de todo eso, ¿no? Nos es a todas las personas mucho más fácil encajar, hacer la digestión de un daño, de un sufrimiento, cuando entendemos de dónde viene y para qué, ¿no? Y si ha servido, si ha tenido alguna utilidad ese sufrimiento. Hay muchas más necesidades que en cada caso puede ir expresando la víctima, pero estas son algunas de ellas, ¿no?
con un acto reparador que satisfaga a la víctima, se podría entender que se ha reconciliado también esta dimensión más personal, más privada, derivada del hecho infractor. Bien, pues nos encontramos con que habitualmente nuestro sistema de justicia penal resuelve lo de arriba, el conflicto jurídico público, porque para eso sí está diseñado y pensado, pero no resuelve el problema privado interpersonal, porque para eso no se le pensó. Entonces nos vamos a encontrar en prisión a muchas personas que están cumpliendo las consecuencias del conflicto jurídico público, pero que quizás no han hecho, porque no quieren, porque no saben, porque no pueden, no han hecho ningún abordaje del daño interpersonal que también han causado. Y eso también para el ser humano es necesario. Si seguimos, nos vemos que en algunos casos también se puede dar que no haya una dimensión del conflicto jurídica y sí una personal. Un ejemplo. Algunos delitos que se cometen en el seno de las familias. Oye, la ropa sucia queda en casa, se lava en casa, ¿no? Esto no se denuncia. Esto lo vamos a hablar entre nosotros, lo vamos a resolver, aquí qué es lo que ha pasado, cómo podemos recomponer de alguna manera el equilibrio en el sistema familiar y se gestiona bien, digamos, el daño causado dentro de la familia sin necesidad de dar parte al sistema formal de justicia, ¿no? Otro ejemplo podría ser situaciones en las que quizá ya ha prescrito el delito, por lo tanto, si en su día no se denunció, ya no se puede hacer un abordaje de la parte jurídica pública, pero sí se toman medidas para abordar el daño personal que ha quedado, a pesar del tiempo, a pesar de la prescripción, da igual. Un caso de este tipo podría ser la acción que dentro del seno de la Iglesia Católica, en casos de abusos sexuales que ya están prescritos, sin embargo, sí se está haciendo un abordaje restaurativo en muchos casos. No en todos, pero sí en muchos casos. Esto podría ser un ejemplo. Y luego nos vamos a encontrar también con situaciones en las que no se aborda ni una cosa ni la otra. Está pendiente, pero la gente puede vivir, quizá, no te digo que bien, pero puede vivir sin abordar la cuestión interpersonal. Sin embargo, lo normal es que tanto la víctima como el infractor necesiten hacer ese abordaje de la vinculación dolorosa a través del sufrimiento y del daño que ha tenido lugar como consecuencia del delito. Y aquí tenemos que dejar, digamos, esa visión en la que víctima y victimario, es decir, el infractor, que es el victimario, y la víctima, que es la denunciante, son oponentes. Es verdad que en el procedimiento penal suelen serlo, porque uno pide castigo y el otro intenta defenderse de ese castigo, ¿no? Sin embargo, la vinculación que ha producido entre ellos, el hecho dañoso, eso muchas veces no hay mejor manera de transitarlo que es con la colaboración y la participación activa de ambos. Esto es la justicia restaurativa. Un proceso, es decir, no algo caído del cielo, en la que tanto quien ha causado el daño como quien lo ha sufrido participan activamente en ver qué hacemos con este daño, en ver cómo resolvemos, cómo reparamos, cómo repara, claro, el infractor y cómo se siente reparada la víctima de ese daño sufrido. Bueno, esto es una definición del Comité de Ministros del Consejo de Europa, podría servirnos, ¿vale? No quiero alargarme, vamos mal, ¿no? Bueno, pues dejo aquí porque ahora viene un breve documental en la que se va a desarrollar un poco esto, pero con un caso concreto, con un caso real que tuve la oportunidad de facilitar en Sevilla hace un par de años, a raíz de los proyectos de justicia restaurativa que venimos desarrollando desde hace 6 años con instituciones penitenciarias, en la que realizamos talleres dentro de prisión con un grupo de unos 15 aproximadamente internos, muchos de ellos con delitos muy graves, donde abordamos una serie de cuestiones en ese taller y a la finalización, si el penado quiere iniciar un proceso restaurativo con su víctima, lo manifiesta. Si los que facilitamos esos procesos consideramos que esta persona está apta, tratamos de localizar a la víctima a través de los servicios de atención a la víctima, para ver si la víctima también desea, también necesita de alguna manera o considera que puede sacar algo positivo de ese proceso restaurativo.
y en caso de que así sea, se lleva a cabo. Se lleva a cabo lenta, pausadamente, con los requerimientos que en cada caso resulte necesario, y a veces, bueno, pues da lugar a situaciones y a procesos como el que vais a ver. Juan era alegría, tocaba la guitarra, cantaba, bailaba, era pura alegría, ¿no? Yo me he castigado pensando detenidamente en él y me ha causado siempre un impacto cuando estoy en la cama, momentos que he estado solo viviendo en celda y estoy en la cama y me despierto y me acuerdo de eso, digo, ¿cómo no? Sino que lo he hecho. De verdad que de esto ileso no voy a salir. Por una chaqueta matan a un joven de 19 años en la feria de Abré. 2 jóvenes de 22 y 29 han sido detenidos por su relación con el asesinato. Intenté meterme en la mente que aquella noche de estado de embriaguez, de feria de Sevilla, 2 de la madrugada, había mucha gente de por medio, eso tú no has ido, pero no lo conseguía. Era consciente de lo que había hecho. Mi impulso fue coger el arma, me mantuve en el centro, vi tanta gente y tantas botellas volando que el primero que más cerca estaba, lancé. Llego al juicio intentando salvarme, manteniendo de que yo no había hecho eso. Estar en libertad provisional con esa carga mental de saber que le has quitado la vida a una persona, y es un secreto a voces, y tener un juicio, eso fue los peores años de mi vida. No podía vivir con esa incertidumbre. El sistema de justicia, que digamos llevamos arrastrando varios cientos de años, ¿no?, para llegar al proceso que tenemos hoy, pues está focalizado en los derechos del acusado, ¿no? Por el contrario, la víctima es la gran abandonada del sistema. Entonces, es un sistema hoy en día que está desequilibrado. De alguna manera, aunque esto es así, el proceso sigue girando en torno al sistema de garantías del delincuente, porque el proceso penal español lo que busca es, hacemos una foto fija de lo que sucedió, la prueba tiende a hacer esa foto fija y después ponemos un castigo a lo que sucedió, en lugar de pensar ¿y qué queremos para un futuro? Entonces el proceso penal español olvida en muchísimas ocasiones esa finalidad rehabilitadora de la pena y olvida a la víctima, porque en ese binomio víctima-victimario, donde la víctima quiere dejar de ser víctima, necesita que el victimario deje de ser su victimario. En el proceso penal tradicional, la víctima lo que sufre es una segunda victimización, y en cuanto al condenado, lo que produce en el condenado es un proceso de irresponsabilización. Aparte del proceso penal, el Código Penal y toda la respuesta que el sistema de justicia penal da y que tiene que seguir dando, hace falta que utilicemos otra herramienta, otros criterios, otro espacio diferente, otra forma y otro lenguaje distinto para resolver el conflicto humano que subyace debajo del delito y que nunca va a resolver el proceso penal ni el Código Penal. El intercambio de cartas empieza cuando yo ingreso en prisión y ya comenzó esa relación complicada de a través de cartas. Unas 2 cartas al año nos enviábamos, íbamos mutuamente. Hola Reyes y demás seres queridos de Juan. La verdad es que me resulta difícil de dirigirme a una familia a la que he causado tanto dolor. Deciros que el hecho de que ustedes y Juan me perdonen el dolor que he causado y se solidaricen conmigo es una sensación que no sé cómo describirla. También deciros que me encuentro a la disposición de ustedes para serviros en los que os haga falta. Mi evidente comprensión de que os pueda servir de algún consuelo mi estancia en prisión. En principio podíamos pensar que la víctima de cualquier delito lo que pide es venganza, tiene rencor, tiene odio, cuanto más castigo mejor, y sin embargo no es así. Hay infinidad de cuestiones, de interrogantes que
que están dentro de la víctima o de los familiares de la persona que quizás ya no está, y que de alguna manera las tortura, y simplemente la respuesta la pueden hallar en el victimario, en el infractor, en quien cometió el delito. Y en algunos casos estas dudas apuntan hacia ellas mismas y hacia su propia culpabilidad. Cuando leí la carta que me mandó, yo me puse a llorar, porque digo, Dios mío, cuánto sufrimiento tuvo este chico, y cuántas personas que están hechas polvo y que nadie, y que las tratan como que son esto y son lo otro, y ponte en la historia. Es que nos tenemos que meter, esa sí es la empatía, es que nos tenemos que meter en lo que esa persona ha vivido. Los padres del fallecido, de alguna manera lo que querían era eso, ¿no? Era que honrara el nombre de su hijo fallecido con ese cambio de vida, con ese abandono de sustancias, de malas amistades, de conductas violentas, y que siguiera por ese camino, ¿no? Y yo le decía que nuestra conformidad no era que estuviese en la cárcel, aunque la justicia tiene que existir, pero que nuestra conformidad no es que esté él en la cárcel, y nuestra pretensión no es que él se pudra allí en la cárcel. Desde un primer momento, ellos, por su fidelidad a Dios, ya me estaban perdonando y perdonaban el hecho de haberle quitado la vida a su hijo. Aquí no somos superwoman, ni supermen, ni nada. El odio lo único que engendra es muerte. E incluso se dice que tiene mayor impacto en las víctimas cuanto más grave es el delito. Es decir, las víctimas que sufren delitos más importantes tienen mayores necesidades de reparación que las de delitos más leves en general. No se puede establecer catálogos cerrados, no se puede hablar de tipologías delictivas e idóneas y otras que no, sino que realmente hay que examinar caso por caso. El sistema lo que tiene que contemplar es dar la posibilidad de que la persona que quiera lo pueda hacer, pero no obligar a nadie. Yo creo que es la situación ideal desde un punto de vista jurídico. Los técnicos de instituciones penitenciarias en una primera fase son los que detectan las personas que pueden ser más propicias para hacer estos programas, y a partir de ahí se forman grupos y se trabaja con ellos durante meses. Luego hay que trasladar y conocer la víctima para ver si la víctima directa quiere participar en el encuentro. Puede haber ocasiones en donde el diálogo es por el momento imposible. Pensemos que muchas veces las condenas de penas de prisión llevan penas de privación del derecho de comunicación. Hacemos una depuración previa, se advierte a instituciones penitenciarias estas circunstancias, verificamos la localización de las víctimas y se comisiona al servicio de atención a las víctimas para que entre en contacto telefónico con las víctimas, les expliquen que hay la posibilidad de participar en ese diálogo restaurativo, que no es una obligación, que es un derecho, que tienen tiempo para pensárselo y que, caso afirmativo, pues ya se va a comunicar a instituciones penitenciarias, valga la expresión, el sí quiero de la víctima. Hay personas que dicen, a buenas horas, un encuentro restaurativo cuando ya ha terminado todo. Bueno, pues yo creo que vamos a ser capaces de ilustrar que realmente sí sirve después de la pena, porque, insisto, la víctima necesita dejar de ser víctima. Y como nos dice toda la literatura existente, víctima y victimario están unidos por un vínculo terrible, ciertamente, pero para siempre. Posiblemente ese vínculo no lo vayan a romper nunca, pero necesitan resignificarlo en sus vidas. Es novedoso, estamos empezando, llevamos pocos años. Es verdad que tenemos experiencias, por ejemplo, en Sevilla. Allí estamos abordando, a través de justicia restaurativa, los delitos más graves, los delitos penados con más de 5 años. Pero también es verdad que en los delitos más graves es muy importante el transcurso del tiempo. Estamos hablando de que en estos casos vamos a tener en prisión durante una temporada larga al condenado, ¿no? al autor del hecho. En esos delitos la reflexión llega con el tiempo, y con la estancia en prisión estas personas son capaces de reflexionar y, llegado un momento, de participar en este tipo de encuentros. En la práctica, como se sabe, es generalizado bastante en España hablar primero con el victimario
para no producirle expectativas a la víctima, pero en muchos programas en el mundo se hace de otra forma, preguntando primero a la víctima, considerando que es ella la que es la protagonista. Hay varias claves. Una de ellas es el tiempo, muy importante. El tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo está vinculado a la elaboración del duelo, ¿eh? La víctima no siempre va a estar en disposición de hacer este abordaje desde la mirada restaurativa, solo lo va a hacer cuando tenga avanzado el proceso de duelo, ¿no? La gracia de la justicia restaurativa es que se tiene que adaptar un poco a las necesidades de los participantes. Entonces los participantes tienen sus motivaciones personales y cada uno podrá tener las que quiera. Si buscamos el arrepentimiento del ofensor, los objetivos morales y personales de cada uno, pues ahí quedan, ¿no? Son de cada uno. Bueno, en este caso concreto sí que es verdad que es un poco excepcional, ¿no? Se dan ahí unas variables que no podríamos considerar que sea la generalidad. Pepe Castilla me dice, es que el trabajo no lo habéis dado hecho, porque en una mediación normal no se sabe cuánto tiempo puede durar, porque no es fácil. Hay que hacer posturas. Claro, pero como yo llevaba 7 años carteándome con él, ha sido una mediación que ellos, prácticamente nosotros hemos estado 2 días, ¿no? En el programa hubo discrepancias, hubo discusiones, porque uno pensaba de que, vamos, fue un programa movido, pero que valió la pena. Valió la pena porque yo, escuchando los testimonios de cada uno, fueron 10 sesiones, 10 viernes, y escuchando los testimonios de cada interno, yo percibí sinceridad. Se desarrollaba un tipo de terapia, de concienciación sobre lo que había pasado, y cada vez que había un testimonio, pues prácticamente todo el tiempo de la sesión se dedicaba a hablar sobre esa persona, sobre el delito, sobre las víctimas, sobre valorar a qué altura de arrepentimiento había estado y de empatía hacia la víctima. Y entre todos, pues sacábamos nuestras opiniones y conclusiones. Es posible que, si os preguntan qué es la justicia restaurativa, tenéis que hablar 5 minutos sobre ello, ¿no? Sabéis explicar mucho más a lo que es la justicia restaurativa. Y si preguntan, por ejemplo, al 80% o al 90% de los jueces o de los fiscales, sabe contestar menos que vosotros. Si yo salgo a esa manera de pensar, en cualquier momento hubiera saltado así. Además, yo estaba harto de decir, ¿no? Si yo no hago este programa, cualquiera sabe lo que hubiera pasado. Porque yo no quería ver a ninguno de mi familia, ¿eh? Con el resentimiento que yo tenía ahí metido, en cualquier momento salta así, cuando aquí pues, prácticamente va a ser todo arreglado, como quien dice. Seguro que será arreglado. Seguro. La primera condición que ponemos es que la justicia restaurativa automáticamente de entrada no supone ni puede suponer ningún beneficio penitenciario. Es verdad que los condenados que participan en este tipo de procesos y que lo llevan a buen fin y terminan con éxito el encuentro, su cambio personal y su evolución les permite luego poder ser candidatos a un mejor régimen penitenciario. Pero en principio el simple hecho de participar no genera ningún beneficio penitenciario. Todos habíamos firmado un contrato, por así decirlo, un documento en el que no teníamos interés de salir de permiso ni de buscar beneficios penitenciarios a través de eso, sino simplemente ir al encuentro, pedir perdón. Y nosotros no trabajamos en sí con el delito, trabajamos con el daño causado y con el daño sufrido, y con las personas que lo han causado y con las personas que lo han sufrido. Y no todas las personas que lo han causado y lo han sufrido aparecen en una sentencia judicial. Es verdad que dentro de las mismas familias hay algunos que deciden dar el paso y participar en esto y hay otros que no. Hay una mirada diferente respecto a no tanto a qué pasó, sino a cómo tenemos que gestionar esto que pasó y esto que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Por supuesto hay que respetar al máximo lo que cada víctima considere oportuno. Claro, ellos piensan que Jesús, este muchacho, es quien le ha arrebatado a su hermano. Tienen humanamente razón, claro. Juanito con Moisés estaban bien y eso, pero sobre todo con Reina era uña y carne. A ella le han quitado lo más importante de su vida. Y claro, ellos no están, digamos, dispuestos a perdonar hoy por hoy, porque todavía tienen ese dolor que es superior
al perdón, que yo creo que algún día, vamos, estoy seguro, que algún día lo van a ver, lo van a entender. A lo mejor ya no estamos nosotros aquí, pero lo van a entender. Y hay mucha gente también que nos ha dado mucha caña y nos ha dicho muchas cosas negativas y me ha hecho sentir a mí muy mal. Él ya tenía un alto nivel de responsabilización de los hechos y bueno, estaba absolutamente preparado y apto para el encuentro con las familias de la persona a la que quitó la vida. Cuando yo ya estaba sentado con los padres, a los cuales había citado 15-20 minutos antes, y luego había citado al infractor. Y cuando él llegó, él se quedó en el umbral de la puerta y simplemente vio que estaban allí los padres, es decir, que se habían esforzado finalmente a recibirlo, a sentarse con él, a hablarle. Toda preparación es absurda porque eso era llegar y lo que surgiera. Cuando llega el momento es todo diferente a la preparación. Bueno, pues estaban ya los padres del chico sentados en la sala conmigo, esperando a que llegara el penado, que apareció cuando lo cité, 15 minutos después. Pepe me dirige hasta la sala donde está Jorge, donde está Reyes y un amigo de ellos que había venido. Y fue entrar y derrumbarme, llorar desconsolado. No había quien me recogiera de ahí. Impulsivamente se lanzaron a mí a abrazarme. Yo sentí mucha ternura por él, ¿no? Y entonces cuando lo vi como estaba, pues me levanté como un resorte y me fui para él y lo abracé. Y claro, lo abracé, me quedé cogida, abracé y lo animé. El abrazo de ellos fue con lo que me quedé. Y merece la pena. Esas 3 horas de sesión sirvieron para poner palabra concreta a lo que ya había pasado en ese inicio, ¿no? en esa expresión sincera, honesta del dolor profundo que llevaba cargando desde que ocurrió aquello, aquel sentimiento de ¿qué os puedo decir yo para aliviar vuestro dolor, vuestra pena? Conforme le íbamos dando forma a la persona de Juan en aquella sesión, el penado había matado a alguien que no conocía. Al final de la sesión vino a decir algo así como: ahora caigo en la cuenta, tomo conciencia de que al final he matado a alguien que podría haber sido el mejor amigo de mi vida. Él se quedó alucinado cuando vio que Juan tocaba la guitarra, cuando pusieron la de Entre dos aguas y sobre todo cuando le dijimos lo del fútbol, que Juan jugaba 4 partidos de fútbol. Y entonces dice: Dios mío, pero si podíamos haber jugado hasta juntos, ¿sabe Dios? Yo también he perdido a Juan. Hoy día yo también he perdido a Juan. Aquel día no. Pero cuando te conciencias, cuando sabes que él ha quitado la vida de una persona. Si bien es cierto que al principio, como digo, la mediación penal levantaba muchísimas reticencias por este principio de legalidad sobre todo y también por un gran desconocimiento de la herramienta, la verdad es que una vez que empezamos a desarrollar proyectos de mediación penal intrajudicial es la mediación que más rápidamente se ha desarrollado, a la que más rápidamente se han apuntado los órganos jurisdiccionales. Estoy convencido de que con el tiempo, conforme se vayan ampliando este tipo de experiencias y se vayan conociendo más, sí que las habrá. Cuando eso ocurra, habrá muchas víctimas que sepan qué les puede aportar esto y habrá muchas víctimas que pidan: yo quiero sentarme con esta persona, ¿no? La lógica se impone en la práctica de la justicia restaurativa. El perdón tiene unos límites jurídicos dentro de ahí, pero es verdad que hay otros mecanismos que pueden aplicarse, ¿no? Entonces, lógicamente, esto no es privatización de la justicia, esto es un sistema, digamos, equilibrado, lo que los operadores puedan absorber
de una forma razonable el interés de todas las partes, ¿no? El interés público, por supuesto, pero también el interés particular de esas víctimas que son las abandonadas en general por el sistema procesal. Yo creo que es una cuestión de que la ley tiene que acompasarse con las demandas sociales, porque evidentemente si ponemos a disposición de la ciudadanía recursos que la ciudadanía no entienda, no se van a utilizar. Es verdad que en ocasiones la ley tiene también una labor pedagógica y que posiblemente sea bueno hacer una ley adelantada a la propia forma de ver la vida por parte de la sociedad, hacer una gran labor de difusión, entre otras con la colaboración, por supuesto, de las universidades, y que la ciudadanía vaya conociendo más y más que tiene este recurso. También es una cuestión de pedagogía judicial y de pedagogía social, que se entienda cómo juegan las herramientas restaurativas dentro del procedimiento, porque si bien yo he dicho que hay reticencias por ese principio de legalidad, es cierto que hasta ahora, y con la regulación legal que tenemos, hemos sido capaces, incluso antes de la directiva y de la transposición en la norma española del Estatuto de la Víctima, hemos sido capaces de desarrollar proyectos. ¿Cómo? Porque entendemos que una cosa es el procedimiento judicial y otra cosa es la demanda de justicia de los ciudadanos. Sí que la experiencia nos va demostrando que aquellas que deciden participar en este proceso y que tienen la posibilidad de preguntar al ofensor, al infractor, al penado, cuestiones que no han salido y que no han podido ser respondidas antes, se sienten satisfechas en esas cuestiones, y el poder desactivar una culpa interior, te aseguro que cambia por completo la vida de las personas, ¿no? Si en una sociedad se produce un delito, algo tendrá que ver la sociedad con que se haya producido, de tal manera que la sociedad de alguna manera es responsable, y desde los poderes públicos debe de darse a la sociedad la posibilidad de que también participe en la solución de los conflictos. Él ha tomado conciencia de que realmente ha sido él que le ha quitado la vida a un muchacho que nos ha marcado a la familia, pues eso a él le ha removido tanto que todavía no se lo ha perdonado, ¿no? Yo siempre digo que en estos espacios, en estos momentos de encuentro conjunto, yo me llevo lo mejor de cada ser humano y de alguna manera lo mejor de la condición humana. El conflicto jurídico público ya quedó atendido en la sentencia y ahora lo que nos toca es el conflicto privado interpersonal. No, es duro, intenso, pero a veces es bonito. Y sale desahogado, sale que te quita un peso gordo de encima. Tenemos aquí a nuestro director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, que en primer lugar tenemos casi que felicitarle por el impulso de las instituciones penitenciarias para estos talleres restaurativos que también hacen a víctimas y victimarios. El director tiene un puesto importantísimo y muy largo que casi ya no puedo reproducir, pero es otro funcionario de vocación de servicio público que ha ido peldaño a peldaño, porque en la administración se puede subir con cohete o se puede ir peldaño a peldaño, y Miguel Ángel pues es una persona que ha ido poco a poco porque lleva 37 años en el mundo de las prisiones. Empezó como funcionario de vigilancia, es sociólogo, y cuéntanos lo que quieras ya después de este vídeo, lo que te parezca. Bueno, pues después de este vídeo todo es muy definitivo, ¿no? Bueno, sobre todo lo que quiero decir es agradecer la invitación, por supuesto, a estar aquí y destacar el papel que todo el personal, todos los voluntarios, que la pastoral realiza en la institución penitenciaria. Esos años que no me atrevo a repetir porque son tantos que ya
parece que sobran, pero son muchísimos, ya casi cerca de 40 años trabajando en estas casas, muchos años, pues significan un conocimiento muy importante de lo que venís haciendo. Y de lo que continuáis haciendo, con pocos medios, con voluntad, a veces no siempre con las facilidades por parte de la Administración Penitenciaria, en cualquiera de los casos con una entrega y una disposición pues absoluta, que aquí vengo a agradeceros. Y bueno, como el que cierra generalmente suele tener menos tiempo, ya estáis todos con prisa, nosotros también, y bueno, podía entrar a muchas de las cosas que se han dicho, no, creo que no es el momento, ¿no?, de entrar a decir o rebatir o a ampliar cosas que se han comentado, pero sí que me quiero quedar con el nombre, ¿no?, con el título que han tenido este congreso, estas jornadas, ¿no? Un nombre que manifestáis como una aseveración. Un cumplimiento penal, otro cumplimiento de penas es posible. Os lo podíais haber preguntado. ¿Es posible otro cumplimiento de penas? Bueno, pues si lo hubierais preguntado yo hubiera dicho sí, claro, que es posible otro cumplimiento de penas, desde luego que sí. Yo estoy convencido de ello. Pero si de algo me ha servido tanto tiempo en la institución penitenciaria, es para darme cuenta de una cosa, de que, desde luego, sin obviar nuestras responsabilidades, las institucionales que las tenemos, creo que nos es muy necesario abrir el objetivo de la Cámara, ir viendo qué más hay, qué hay más allá de la prisión, ¿no? Porque la prisión es un antes, la prisión es un durante, el que me compete, el que os compete muchas veces, y la prisión es un después. Si para hablar de la prisión nuestra estrategia va a ser mirar dentro de los muros, pues vamos a perder muchas cosas. Creo que tenemos que mirar en general. Y yo os pregunto, ¿creéis, por ejemplo, que otro abordaje en la sociedad, otro abordaje de la enfermedad mental es posible? ¿Verdad? ¿Creéis, por ejemplo, que otro abordaje de la marginalidad, de la pobreza a nivel social es posible? Yo estoy con vosotros también. ¿Pensáis que la sociedad puede dar respuesta de otra manera a los hándicaps físicos, psíquicos, sensoriales, a los problemas y las dificultades que mucha gente tiene? ¿Pensáis que podríamos, como sociedad, dar otra respuesta? Claro, si la diéramos, ya empezaríamos a cumplir nuestras responsabilidades de otra manera. Es decir, es muy posible que si todos, en nuestro recorrido externo a lo penitenciario, contribuyéramos de otra manera, todo el mundo, las entidades, los poderes públicos, todas las personas, pues seguro que, no sé si muchas personas, pero algunas de las personas que están en la prisión no lo estarían. Yo estoy convencido de ello y me creo que muy probablemente vosotras y vosotros también estaréis de acuerdo con esta afirmación. ¿Eso elude las responsabilidades de la Administración Penitenciaria cuando la persona final entra en prisión? Pues claro que no. Lógicamente, pues tenemos que, como servicio público que somos, tendremos que esforzarnos por dar ese mejor servicio público que tenemos. Y hablando del servicio público, porque en ocasiones cuando se habla de los servicios públicos todos pensamos pues en el colegio, en la universidad, en un hospital. Joder, estoy convencido de que todos los que aquí estamos y todas las que estamos aquí presentes, si tuviéramos que realizar una manifestación para reclamar el mejor hospital público, de ser posible, más cerca de nuestra casa, iríamos a la cabeza de la pancarta. Si nos pusiéramos o quisiéramos participar en la reivindicación de la mejor universidad pública, de ser posible, nos pondríamos todos a la cabeza de esa manifestación. Pero, amigo, nos pondríamos todos, seguramente los que estamos aquí sí, a la cabeza de la manifestación para decir: quiero la mejor cárcel y lo más cerca posible de mi casa. Eso es otra forma de cumplimiento penal también.
Es decir, en esto de lo penitenciario sería un despropósito considerar que los que somos de la institución penitenciaria en propiedad y los que también lo sois como usuarios, como gente que entra a colaborar con nosotros, somos los que más sabemos y somos los que tenemos las soluciones. No. Esto de lo penitenciario es una situación, un contexto, una coyuntura bastante más amplia. Ciertamente tampoco tenemos que olvidarnos del sentido de responsabilidad personal. La gente, las personas que cometen un delito, vaya, algo tendrán que ver en eso. Es decir, en la cárcel no se meten presos a los niños de San Ildefonso. La gente entra porque generalmente ha cometido actuaciones graves, dañinas, peligrosas para la sociedad. Claro que sí. Pero fijaros, voy a otra pregunta. ¿Alguna vez, cuando habéis entrado en la prisión, habéis pensado, este hombre, esta mujer, no tendría que estar aquí? ¿Lo habéis pensado? ¿Y dónde tendría que estar? Seguro que no estamos hablando de que cometamos alguna ilegalidad, es decir, no está, esta persona ha sido defendida por un abogado, vamos, ya sea de oficio o pagando, pero seguro que con todas las garantías ha sido juzgado con todas las posibilidades y con todas también las garantías jurídicas, legales, de todo tipo. Claro que sí, es decir, no estamos hablando de ilegalidad, sino de idoneidad. Y si no tiene que estar en la cárcel, ¿hay sitios donde pudiera estar? Generalmente no. Creo que tendríamos que seguir abriendo ese objetivo de la cámara, si me permitís el ejemplo, para ver la complejidad de todo lo que acontece. Pero fijaros, y luego hablaré de lo de dentro, del durante. Vamos a hablar del después. Cuando llega el día en el que la persona, el hombre o la mujer, después de cumplir su responsabilidad, sale a la calle, ahí abrimos la puerta, ¿quién está ahí? Nadie. Hay gente, claro, ya no digo solamente que salgan andando, porque es verdad que la lejanía, los centros penitenciarios están ubicados muy lejos, la lejanía física es distancia social, desde luego, a la próxima manifestación para pedir la prisión en el centro de la ciudad vamos a ir todos nosotros. Va a decir, no, que esté cerca, lógicamente. Bueno, perdona por la broma. Pero cuando abrimos, cuando la gente sale, no hay nadie ahí. No hay nadie, o no siempre. Cuando digo que no hay nadie, probablemente no todos los recursos que se necesitarían. Fijaros, hemos anunciado hace poco un estudio de reincidencia muy relevante que dentro de poco estará publicado y podéis acceder claramente sin necesidad de ir al Power de Carlos. Podéis ir a la página web y al igual que veréis todas las instrucciones, las estadísticas, los datos rigurosos y actualizados, encontraréis este informe de reincidencia. Fijaros, hay dos datos muy relevantes en ese informe. Primero, es un informe que se ha hecho analizando 10 años, es decir, todas las personas que fueron excarceladas en 2009, durante 10 años, 11 años, hasta el 2019, hemos visto quién vuelve a entrar. No quién personalmente, es decir, sus características, el número, cuánta gente, cuántas personas vuelven. Realmente era un estudio que nos hacía falta, porque bueno, otros estudios que existían eran más concretos, vinculados a un tipo delictivo. Bueno, este es de todas las personas que reingresan en prisión y durante un periodo que no tiene parangón a nivel europeo de estudio, 10 años, 11 años, ¿no? Bueno, pues la cifra de reincidencia está en el 19,98, un 20%, ¿no? Más allá de que sea alta, baja, a mí me parece que es una cifra que nos deberemos esforzar por mejorar, pero que es una cifra, bueno, pues ciertamente alentadora, ¿no? Estamos en las eficacias de algunas vacunas del COVID, en el 80%, ¿no? 85%, es decir, que no está mal y eso es trabajo de todo el mundo. Pero fijaros, si ya cogemos el número de personas que reinciden, es decir, que durante esos 10 años han vuelto a entrar, el porcentaje mayor de personas
entran en los primeros años tras su excarcelación. Podríamos decir, además, que en el primer año de salida es cuando más reingresos se producen como consecuencia de la comisión de un nuevo delito. Cierro el paréntesis y retomo mi argumento. Esta persona que ha salido después de un periodo más o menos amplio de cumplimiento en prisión, estoy convencido, no sé vosotros y vosotras, estoy convencido de que fuera, cuando ha salido, ha tenido, esta vez sí, hemos llegado a tiempo, la red de apoyo que necesitaba, el acompañamiento que necesitaba, el auxilio, ayuda público, privado, me da igual, de quien sea, no es un tema de culpabilización, pero estoy convencido de que habrá tenido eso y que a pesar de todo eso ha reincidido. ¿Estáis convencidos conmigo que ha tenido todo eso? Otro cumplimiento de pena es posible, ¿verdad? Porque la pena no se acaba solo cuando una persona sale. Podríamos decir casi que ahí empieza la pena, porque tiene que volver después de un periodo de aislamiento importante. La cárcel no es buena para el ser humano, ¿no? Hablaban del mal necesario, ¿no? El aislamiento pues impone limitaciones a las personas, a veces falta de habilidades, pérdida de esas habilidades, y cuando sale pues se encuentra con lo mismo que le pasó antes de entrar. Es decir, de manera anterior a la entrada, ¿qué hubo? Bueno, pues no siempre lo necesario. De manera posterior al cumplimiento que hubo, bueno, pues parece que no siempre lo necesario. Es decir, llegamos tarde, de manera previa al ingreso en prisión, y cuando salen seguimos llegando tarde. ¿Y qué hacemos durante en el durante? Es decir, parece que es que esto no va con nosotros, con los penitenciarios. Bueno, pues como servicio público intentamos hacer pues todo lo que podemos. Lógicamente, no siempre se puede hacer todo. Y a diferencia de otras instituciones que estoy convencido que cuando hacen reformas, hacen revoluciones, hacen transformaciones, lo hacen así y ya está. En la institución penitenciaria necesitamos procesos, es decir, de la noche al día y amanecer y del día a la noche atardecer. El cambiar, el asumir el tema de las tecnologías, todo, por ejemplo, pues requiere procesos, requiere cambios, transformaciones en una institución cerrada, que como sabéis es muy perezosa a la hora de hacer cambios, es complejo, no se puede, pero nuestra intención es evidente. Hacemos cosas, hacemos programas, hacemos intervención, facilitamos algo que es tremendamente relevante. Y es que las personas, aparte de los presos y presas, las personas como vosotros y como vosotras, que representáis a la sociedad civil, desde vuestro compromiso, desde vuestra entrega y de vuestra formación, podamos trabajar conjuntamente. Porque es que esto de lo penitenciario no es solo nuestro, es de todos, es de todas. Vamos a dar y hemos dado muchos avances, el tema de la justicia restaurativa, el tema de programas. Yo recordaba ahora, por ejemplo, los programas contra los delitos de odio que hemos puesto en marcha de manera previa, muy interesantes, muy importantes. Pero fijaros, cuando debatíamos en la Secretaría General sobre el tipo de programa, qué hacer, qué no hacer, y cuando ya teníamos el producto, el programa encima de la mesa, decíamos, joder, qué necesario sería que esto estuviera en los colegios, que esto estuviera, pues, no sé, en los ayuntamientos, en la sociedad, es decir, que pudiéramos trabajar de manera decidida, de manera intensa, en un contexto mucho más favorable, que es la libertad, pues en situaciones que son complejas. El hecho de poder convivir con el diferente, la interculturalidad, la comprensión de las personas que tienen un hándicap sensorial o psíquico, todo eso, cuando teníamos el programa en la mesa decíamos, madre mía, aquí tendremos que hacer muchas cosas, pero tendremos que hacer fuera, tendremos que hacer todos. Creo, y lo digo yo ya como director general, lo digo como Miguel Ángel, como una persona que lleva años también trabajando en esto, es decir, con mi experiencia, mucha o poca, creo que tenemos que esforzarnos
para que la sociedad entienda que la cárcel no es el pozo, ni debe ser un pozo. Hay que luchar por otras formas de cumplimiento, y para mí la mejor forma de cumplimiento es evitar el ingreso de aquellas personas que pudiera ser evitable, que pudiera haber sido evitable. Ya tenemos, por ejemplo, un repertorio importante de penas alternativas a la prisión, los trabajos en beneficio de la comunidad, las reglas de conducta, las suspensiones de condena, los programas. Ya tenemos. Y desde luego, fijaros, casi unas 100.000 personas al año son condenadas a este tipo de penas alternativas a la prisión. Bien está, perfecto. Evitamos entradas en prisión y probablemente mediante un reproche penal más ajustado o no tan lacerante como el de la pérdida de libertad. Bueno, perfecto. Pero voy más allá. Voy más allá. ¿La prisión se podría evitar en algunos casos con más educación? ¿La prisión se podía evitar en muchos casos con más actuación preventiva? Pues eso también es lo penitenciario. Porque si no, iremos al reduccionismo de que lo del título de la película, ¿no? Todos a la cárcel. Bueno, pues todos a la cárcel, pues parece que no es, desde luego, lo más necesario, ni en todos los casos. Tendemos a veces, con todo merecimiento, a echar la culpa a la cárcel de todos los males, y seguro que hacemos muchas cosas mal, y con todo margen, con todo un margen amplio para mejora. ¿Quién no? Quien diga que no puede mejorar, quien diga que además no está en la obligación de buscar la mejora, pues se está equivocando. Pero a veces me da la sensación de que pasa con la prisión como lo que pasa con el colesterol, que echamos la culpa a los alimentos. Y dice, no, el alimento no, será la forma de vida, será tu forma de alimentación, será tu manera de enfrentarte a otras cosas, al deporte, el que hará que tengas o no colesterol. Es decir, la cárcel no es el colesterol de la sociedad, no, es un problema, tendremos que mejorar, tendremos que hacer, porque fijaros, estamos en un marco jurídico, yo como veréis, esta es la mesa jurídica, me he salido totalmente del marco jurídico, porque el marco jurídico está en la Constitución, el 25.2. Las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción y educación social, no podrán consistir en trabajos forzados, todo eso lo sabemos bien. Pero ¿qué está diciendo la Constitución cuando nos mandata esto? Está diciendo, no estéis quietos, no estéis conformes, avanzar, transformaros, moveros, pero no lo está diciendo solo al ámbito penitenciario, que por supuesto que sí, nos lo está diciendo a todos. Entonces, y por terminar, porque yo no querría, uno trae papeles y como veréis, pues no valen al final los papeles, creo que es mejor la realidad. ¿Otro tipo de cumplimiento de pena es posible? Claro, claro que lo es. Pero yo diría, vamos a intentar que en la cárcel esté quien tenga que estar y que quien no tenga que estar no lo esté. Y para eso, otro tipo de sociedad es posible y necesaria. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, y gracias por salirte del marco jurídico, porque sin duda ha venido muy bien para contextualizar dónde estamos y por qué se llega a la cárcel. Como nos hemos salido del marco jurídico, del tiempo y de todo, pues ahora ya no sé si nos queda todavía margen para las preguntas, que es lo más interesante, para que ustedes trasladen a estas tres eminencias que tenemos aquí, desde sus puntos de vista y desde sus ámbitos, pues todo lo que quieran hacer llegar. O sea que si levantan la mano y les damos la palabra, usted, si quiere, le doy el micrófono. Los drogadictos no deberían estar en centros de rehabilitación especial para ellos. Creo que el Supremo avala eso. Ciertamente, no sé si la prisión o no, pero un poco lo decía antes. Muy probablemente políticas activas de ayuda, de tratamiento, de intervención, de forma previa,
a las personas que tienen una adicción a las drogas o a lo que sea, porque hay muchos tipos de adicción, desde luego evitarían muchas de las circunstancias que luego conducen a que una persona esté en prisión. Tristemente, hay personas que entran porque, por mor de su dependencia, su adicción, o por la circunstancia que sea, acaban con una condena y acaban en prisión. En la prisión tenemos el repertorio de tratamientos y de actuaciones e intervenciones que todos conocéis, pero desde luego, vuelvo a repetir, en muchos casos sería preferible que se hubiera actuado antes, ¿no? Que luego no darnos puntos de sutura cuando ya tenemos la herida. Yo creo que la prevención siempre es la mejor forma de cumplimiento. Una cosa por ser críticos, ¿no? Digo que una cosa por ser críticos. Podemos coger el ejemplo de la drogodependencia. La culpa de que haya drogodependientes en prisión es un poco de todos. Y no me voy a referir de todos a la sociedad en general, que probablemente pues es una reflexión que podríamos también hacer, pero no me refiero a eso. No solo drogodependientes, sino también gente con enfermedad mental, que no deberían estar, lógicamente, allí. Pero hay un problema de detección de la enfermedad mental durante el procedimiento penal, hay un problema de defensa por parte de los abogados en materia de defensa de gente con problemas mentales, drogodependencias, hay un problema en los jueces a la hora de tratar el tema y llevarlo a la sentencia, y bueno, pues al final, pues Miguel Ángel dirá, y al final todos esos defectos pues nos vienen a nosotros para que nosotros toremos con ellos. Pues es verdad, es decir, también hay un problema en prisión de que a lo mejor no hay todos los recursos que serían necesarios para abordar al completo este problema. Es decir, que en definitiva yo creo que es importante que en estas cosas nos autorresponsabilicemos cada uno en lo nuestro. Y evidentemente pues todos tenemos una cierta culpa en ellos, probablemente unos más que otros, pero todos tenemos una cierta culpa. A ver, yo prometo que esta pregunta no la he inducido yo, me acaba de venir. ¿Por qué tantos impedimentos para que entren los medios de comunicación en las prisiones y se pueda conocer la realidad? Bueno, ya ven los impedimentos, los acaban de ver en YouTube, ¿no? Se puede ver. Entran muchísimos medios de comunicación, se hace muchísimas cosas, pero yo también lanzo la pregunta. Tampoco entiendo que ninguno de vosotros compartiría el hecho de que un centro penitenciario sea por aventura. Es decir, hay que entrar, hay que estudiar, hay que analizar, pero allí están personas que tienen todos sus derechos perfectamente reconocidos, excepto de la libertad de ambulatoria, es decir, han perdido su libertad, la libertad, y por eso están en prisión. Hay un derecho a la intimidad. Dicho eso, bueno, pues las personas que piden entrevistas, piden acceso, sabéis que hay una nueva regulación, ya tiene unos años, vinculada a la sentencia que hubo en su momento respecto a estas limitaciones que se establecían en el ámbito penitenciario. Bueno, yo creo que ahora está razonablemente. Pero, reitero, cuando en ocasiones se nos presenta no ya una entrevista, sino quiero decir algo de la cárcel, un medio de comunicación, decimos, perfecto, ¿qué? No sé. Bueno, pero alguna cosa, ¿tenéis algún proyecto, algo en el que podamos ayudar, orientar, ver? Entonces creo que entre un lado y otro, entre el parque temático y el acceso y la entrada fluida de personas, pues está el término medio y está la virtud. Pero fijaros, y ya termino, Maite, no creo que haya ninguna institución pública, ninguna, si la hay, por favor me lo decís, confianza, que esté sometida al escrutinio democrático que significa la entrada de entidades del tercer sector en la institución penitenciaria. Ninguna. Ni universidades, ni juzgados, digo porque estamos aquí, ni colegios de abogados, ni nadie. Ninguna institución pública está sometida a un... Lo sabéis los que estáis aquí, imagino que todos los que estáis aquí entráis en las prisiones. Pensad si alguna otra institución, sanitaria, educativa, tal, permite, con esa, lógicamente, amplitud y con esa necesidad, además, partiendo de esa base, de la necesidad que tenemos de vuestra entrada,
esta participación. O sea, oscurantismo ninguno. Me avisan ya que hemos cumplido ya el tiempo de sobra, pero yo, si me permiten, un minutito, teniendo en cuenta el aforo, que son ustedes todos voluntarios y que hacen tanto bien, me encantaría leerles un parrafito de un maravilloso libro que les recomiendo, de Relatos de Reconciliación, de Julián Ríos, que recoge un párrafo de un relato de Eduardo Galeano y que creo que puede venirnos bien a todos. Es sobre un preso político uruguayo. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar, ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, la niña le lleva 3 dibujos de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños circulitos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?, le pregunta. La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. «Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas».